quisiera hablarles muchas cosas. Quizá el tiempo no nos da para tanto, pero lo que yo les enseñe en esta noche será lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Antes de ir a la palabra, este miércoles tenemos una noche extraordinaria de adoración que le llamamos en esta iglesia adoración suprema. Y quiero que todos vengamos vestidos de rojo, porque tenemos que resaltar el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo que ha traído justificación a nuestra vida. Por esa sangre hemos sido lavados de toda contaminación de pecado y de muerte. Entonces el miércoles a las 7 de la noche, quizá después de que yo le dé a usted esta enseñanza que le voy a dar hoy, le van a dar más ganas de venir el miércoles aquí a la iglesia. Y entonces quiero decirles que este miércoles a las 7, de 7 a 8:30 vamos a estar adorando al Señor. Si usted ha entendido que en el reino de Dios pasaremos una eternidad entre muchas otras cosas que vamos a hacer, porque no sé si usted sabe que en el cielo vamos a tener mucha actividad, pero entre muchas de las cosas que haremos en el cielo, viviremos una vida eternamente de adoración al Padre. Así que usted tiene que irse entrenando aquí, porque lo único que puede traer armonía entre el cielo y la tierra es la adoración. La adoración hace que la voluntad del Padre se cumpla en su iglesia en la tierra. Por eso desde el 2007 en esta iglesia, todas las semanas, los primeros días de cada mes, los iniciamos en adoración al Señor. Este miércoles de rojo, entonces, a partir de las 7 de la noche, estamos aquí en Casa Visión. Amén. ¿Cuántos están bendecidos esta noche? Muy bien, voy a darles una enseñanza que le he titulado El reloj de Dios. Tengo una semana completa de estar enseñando por la radio acerca de los últimos tiempos, debido a todas las preguntas que nos hacen los amados. El tema de los últimos tiempos es complejo, pero es al mismo tiempo fácil. Yo trato de enseñarlo de una manera muy comprensible. Cuando yo estudié en el seminario, yo estudié 6 años para formarme en el ministerio internado, y ese tema de la escatología siempre fue mi tema preferido. He estudiado bastante sobre la profecía, mas sin embargo creo que necesito aprender muchísimo. De lo poquito que sé, les quiero enseñar esta noche. Mañana voy a hablar, si Dios quiere, de las 10 vírgenes. Y voy a hablar del contexto de qué significaba un matrimonio judío, y por qué el Señor habla en parábola acerca de su venida de las 10 vírgenes, que está establecido en 24 y 25 de Mateo, que fue la profecía que el Señor dio de los últimos tiempos. Si usted viene mañana, usted va a aprender otra enseñanza sobre los últimos tiempos que tiene que ver con una boda judía, y porque el Señor nos enseña, entendiendo lo que significaba una boda judía en los tiempos del Señor Jesús. Esta se llama El reloj de Dios, y quiero que esté muy atento. Yo creo, este es mi pensar, yo creo que nuestra vida debe de cambiar. Yo creo que uno no debe de venir a la iglesia a estar viendo el reloj y a decir, ¿a qué horas terminará el pastor? No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo en tiempos cruciales y diferentes a todos los demás tiempos que usted pudo haberse imaginado en la historia. Nosotros estamos caminando en el filo profético del cumplimiento de un montón de cosas, que van a suceder, de las cuales la iglesia es partícipe en parte y en parte no. Entonces yo me pongo a pensar en esto, porque hay gente que piensa que con venir a la iglesia un día le cumple a Dios, y ese es un pensamiento, perdónenme la expresión, muy miserable de un cristiano, y muy raquítico y muy triste que alguien piense que porque viene una vez a la semana a la iglesia le está cumpliendo a Dios. O que usted piense que su cristianismo y su vida cristiana en victoria es un engaño total, que usted piense que usted está bien con Dios viniendo una vez a la iglesia. Dios, no del hombre, para que usted se forme, para que Dios le hable. Es en la iglesia donde el Espíritu Santo le habla a usted de cosas que nadie más le diría, porque cuando usted está escuchando la palabra, el Espíritu Santo está tomando las palabras que usted está oyendo y las está introduciendo en su espíritu para que usted reaccione a la palabra. Es lo único que transforma nuestra vida, la palabra del Señor. Por eso uno no debe venir a la iglesia pensando en qué hora va a terminar el pastor, en qué hora
ay, y cuánto faltará, y qué hambre tengo, que quiero ir a cenar ya. Todas esas cosas, hermano, forman parte de un cristianismo raquítico y un cristianismo, hermano, en una condición de tristeza y de dolor, que es parte justamente de la profecía, lo que estamos viviendo. Pero ven ustedes qué impresionante, Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Quiero decirle, para que me pongan aquí Nehemías 8, quiero decirle que esta enseñanza que voy a dar, si usted no anota, usted aprenderá tal vez un 10% tal vez de lo que voy a enseñar, si no anota. Si anota, usted podría aprender un 90%. Esto le digo porque a esta iglesia, por lo menos cuando yo enseño, es imposible que usted venga sin un cuaderno. Usted puede oírme a mí, pero yo doy muchas citas bíblicas porque yo llevo una congruencia en la enseñanza, porque yo enseño con un tema bosquejado desde el principio hasta el final. Si usted no anota, usted va a escuchar, pero no va a aprender o no va a retener todo lo que yo voy a decir. Porque voy a hablar un tema que tiene que ver con acontecimientos finales. Pues solamente le quiero leer esto rápidamente. Vea, póngale atención a esto. Nehemías 8.1, mire lo que pasó aquí. Y ahorita le voy a contar por qué sucedió esto. Nehemías 8.1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, voy a leer del 1 al 9, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Oiga, desde el alba hasta el mediodía. Significa que Esdras estuvo leyendo la palabra desde que amaneció. Póngale que eran las 5 de la mañana. Hasta el mediodía. Imagínense que pueden haber sido 7 horas seguidas. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Oiga esto, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Oiga qué tremendo. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. 8 ahora. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, oiga, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Qué impresionante esto! ¡Qué impresionante! En el contexto, ¿saben qué había pasado? Israel había sido exiliado a Babilonia 70 años. El exilio de Israel a Babilonia fue terrible, fue uno de los hechos judíos más espantosos en toda la era de la existencia judía. Mujeres fueron violadas, niños fueron degollados, hombres fueron asesinados, Israel fue saqueado y fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia. Cuando ellos, después de la cautividad de Babilonia, ellos reciben esta palabra, imagínense cómo venía el corazón de ellos. Yo digo con esta lectura que cómo nosotros necesitamos ser tratados por Dios para entender. O sea, no se asuste si de alguna manera Dios le hace pasar por algún proceso cuando el corazón está descuidado. Cuando el corazón está frío, cuando el corazón cae en una simple religiosidad, en una simple costumbre, que hasta te es carga congregarte. Cuando a uno le es carga congregarse y cuando a uno le es carga buscar de Dios, es un tiempo para que Dios trate con la vida de cada uno de nosotros por misericordia, solamente por misericordia. Muy bien.
con un texto maravilloso que está en Romanos capítulo 13, versículo 11. No puedo enseñar muy lento porque entonces no cubro todo lo que les quiero enseñar. Pero de todas maneras, usted va a tener aquí en la pantalla ilustración de todo lo que yo estoy enseñando para que le quede clarito. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Oiga lo que dice Pablo. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Este pasaje es impresionante. Pablo dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Se nos ha anunciado la salvación, pero está más cerca de nosotros ahora que nunca antes. ¿Qué significa eso? Estamos a punto de heredar lo más maravilloso que le puede suceder a una persona en esta tierra, que es la salvación. Sozo, en el original, sozo significa hemos sido salvados de todo. Está más cerca el sozo de nosotros para heredarlo de lo que, más aún de lo que nosotros creemos. Es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. O sea, estamos en tiempos cruciales, viviendo los últimos tiempos. Porque un día esto me hicieron una pregunta en la radio y me dijeron, pastor, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo nosotros en este momento? La respuesta es clara y sencilla. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación de la gracia. Toda la historia de la humanidad se divide en etapas que se llaman dispensaciones. Dispensaciones son administraciones en el griego original. Una dispensación significa una administración de Dios en el tiempo original, en el griego original. Entonces, desde que el hombre es puesto en la tierra, existe la administración de Dios, que son dispensaciones. Empezamos con la dispensación de la inocencia. En la dispensación de la inocencia, el hombre no tenía conocimiento del bien y del mal. El hombre tuvo conocimiento del bien y del mal a partir de que la serpiente engañó a Eva, y entonces Eva incitó también a Adán a comer del fruto del árbol, que era el fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios se había dicho, de todos los árboles de aquí ustedes pueden comer menos de este. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, que actuó en desobediencia contra Dios, entonces perdió la inocencia. Conocimiento del bien y del mal es vivir en un estado que ya no es un estado de inocencia. Cuando fuimos puestos acá, en esta tierra, fuimos puestos en estado total de inocencia. No comprendíamos lo que era el bien y el mal, porque habíamos sido puestos en esta tierra conforme Dios lo había establecido. Dios nunca puso al hombre para que muriera. Dios nunca puso al hombre para que se fuera al infierno. Dios nunca puso al hombre para que se perdiera. Dios nunca puso al hombre en esta tierra para que se enfermara. Y Dios nunca puso al hombre en esta tierra para que se muriera. Dios puso al hombre en esta tierra para que sojuzgara, para que heredara, para que tuviera dominio de todas las cosas en el estado de inocencia. El estado de inocencia implicaba entonces vida eterna. Pero el hombre desobedeció y entonces pasó de estado de inocencia a estado de conciencia. Entonces la primera dispensación es dispensación de la inocencia, la segunda dispensación es dispensación de la conciencia, porque el hombre ya tenía conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, en el estado de inocencia, Dios anuncia, solamente estoy diciéndolo rápidamente porque esto no forma parte de la enseñanza, pero es solamente para ubicarlos. En el estado de la inocencia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da el primer anuncio de redención y este se llama el pacto edénico, porque Dios es un Dios de pactos. Los pactos son de Dios con la humanidad y no de la humanidad con Dios. En este pacto edénico, Dios promete a la humanidad la redención, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego, en la dispensación de la conciencia, es cuando viene lo de la Torre de Babel y todo aquello que ellos querían, se rebelaron contra Dios y querían subir hasta donde Dios estaba según ellos, y entonces Dios confunde las lenguas en la Torre de Babel. Eso todo lo conocemos. Luego viene otra dispensación que se llama la dispensación del gobierno humano, cuando Dios establece jueces y reyes en una época de Israel, y luego viene otra dispensación que se llama la dispensación de la ley, que fue cuando Dios le da al pueblo la ley para que pudiera tener el pueblo, aprendiera a respetar los derechos y las obligaciones de los demás y hubiera un convivio conforme al diseño de Dios, siendo una raza caída, ¿verdad? Siendo una raza caída, ¿cómo Dios pudo establecer todas estas normas para que la gente, su pueblo, viviera conforme a lo que Dios había establecido? Ley en todo su puesto significa limitación. La ley limita. No me doy cuenta que robar es un delito
hasta que la ley no lo diga. Todo lo que nosotros tenemos hoy en articulación jurídica viene justamente de lo que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. El primer abogado que Dios levanta es Moisés en el monte Sinaí. Dios escribe con su dedo en las tablas de la ley los 10 mandamientos, que después se convierten en 613 preceptos, ordenanzas y estatutos de Dios, que nadie podía cumplir con observancia de la ley. No con mi mente yo podía cumplir la ley. Por eso fue necesario pasar de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia dice que entonces la ley ya no era en la mente, sino escrita en los corazones. El único que pudo cumplir los 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas fue el Señor Jesús, porque la palabra del Señor dice que fue tentado en todo, pero en nada pecó. Jesús fue impecable. Fue 100% Dios, 100% hombre en un estado de impecabilidad. El único que pudo cumplir la ley. Y como Él pudo cumplir la ley, entonces nos trajo a nosotros la gracia que viene directamente de Dios. Que gracia es la palabra griega charisma, charisma, que quiere decir en el griego original don del cielo, el cual no merezco ni tampoco tengo cómo restituir lo que Dios me dio. Entonces ahora ya no vivimos en observancia de la ley, vivimos ahora por gracia. Quiere decir que para irme al cielo no se trata de portarme bien, porque nadie lo va a lograr. Es un asunto de gracia de Dios. Cuando yo recibo la gracia de Dios en mi vida, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo le entrego mi vida a Cristo y verdaderamente me he arrepentido y he nacido de nuevo, la gracia de Dios me alcanza. Sigo cometiendo errores como humano, pero ya no deliberados. Es que hay una gran diferencia entre lo deliberado y lo que son errores por defecto de mi humanidad, pero ya no deliberadamente. Deliberadamente no pecamos, porque hay algo que Dios hizo en nuestra vida y fue una transformación interior. Eso se llama el nuevo nacimiento. Entonces, todo esto para decirles que estamos en esta dispensación, en la dispensación de la gracia. Ya los ubiqué, porque alguien me preguntó, ¿en qué momento de la historia estamos? Después de todo este desglose rápido que les dije, estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia implica los últimos tiempos. ¿Dónde empieza la dispensación de la gracia? Empieza en la muerte y resurrección de Cristo. En la iglesia que estaba en el aposento alto en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado. La dispensación de la gracia empieza a partir de que el Señor entrega su vida en la cruz del Calvario, muere y resucita el tercer día entre los muertos. A partir de ahí se inicia el tiempo de gracia hasta el día de hoy que estamos viviendo. Estos días que estamos viviendo, la Biblia los define como últimos tiempos, tiempos finales. ¿Qué pasa en todo este tiempo? Es lo que necesitamos entender. Entonces, vamos otra vez a Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Sueño podría ser en la Biblia estupor, que fue lo que en Romanos 11 Dios le habla al pueblo de Israel que tenían. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El concepto reloj de Dios en la Biblia es importante entenderlo, porque Dios no actúa al azar, sino conforme a un calendario profético exacto. Dios no tiene que inventar nada, Dios no se saca nada de la manga, Dios no tiene que improvisar nada, a Dios nadie le echa a perder nada. Dios tiene una agenda exacta, que es un calendario profético exacto. Dios tiene un reloj y Dios tiene una agenda clara revelada en la palabra. Dios no está sujeto al tiempo, Dios contiene el tiempo. Otra vez, Dios no se sujeta al tiempo, Dios contiene el tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, Dios lo contiene. Para Dios el tiempo no existe, porque Dios es Dios del tiempo. Entonces lo que para nosotros es tiempo, para Dios no. Mas sin embargo, en la cronometría humana, Dios trabaja con el tiempo humano en el cumplimiento de toda la profecía. Entonces, vean ustedes que Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, y está revelado claramente en la palabra, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que Dios tiene algo establecido en el cumplimiento exacto de lo que Él dijo que iba a suceder con nosotros. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice, yo soy Dios, Isaías capítulo 46, 9
y 10. Sí, 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 perdón, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Oiga qué lindo este pasaje. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que es de donde ahora les traté de hacer el desglose desde el Edén. Dice: desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 10 ahora, 10. Que anuncio lo por venir. Mire lo que dice la palabra: que anuncio lo por venir desde el principio. Vieron, todo está ligado desde la historia, desde que el hombre fue puesto hasta la cruz y el cumplimiento de los tiempos finales. Todo, absolutamente todo, está ya establecido por Dios. Dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso significa, lo que Dios ha dicho desde el principio hasta el final está establecido ya. Todo, absolutamente todo. Usted me está escuchando aquí, me está oyendo por la radio, está recibiendo esta transmisión en las diferentes plataformas. Le quiero decir algo: está establecido el día en que usted se va de esta tierra. Está establecido los segundos en que usted se va. Está establecido todo. Todo está en la agenda de Dios. ¿Hasta qué día vamos a estar nosotros aquí en la tierra? Todo está en la agenda de Dios. Ponga atención, porque lo que viene es bueno. Y si usted no pone atención, se lo pierde. ¿Oyó? Póngame atención, porque usted se va a salir de aquí hoy un poco pensativo con lo que va a aprender. Hay dos cosas inminentes. Una, que nos vayamos con Él, y otra es que Dios levante a su iglesia. Cualquiera de las dos puede pasar en cualquier momento. Usted se acuesta y usted no sabe si mañana se va a levantar. O levánteme la mano, ¿quién está seguro que mañana se va a levantar? La gente piensa. Dejan la ropa planchada y todo para el otro día. Los zapatos los deja ahí, a la par de la cama y todo lo demás, todo. Porque usted cree que se va a levantar. Y yo creo que me voy a levantar. Y creo que vamos a amanecer y vamos a abrir los ojos. Eso pensamos. Pero esta vida no es nuestra. Esta vida le pertenece a Dios. Usted debe vivir todos los días para agradar a Dios, para que un día pueda ver el rostro del Señor cara a cara. Y lo otro que puede pasar en cualquier momento es inminentemente el levantamiento de la iglesia. Y de esto es lo que quiero yo desglosar esta noche, usted me pueda comprender. Porque de este tema yo podría hablarles todo el resto de la noche y la madrugada. Pero lo debo de condensar en algunos minutos. Pero vamos a estudiar la profecía para entender en qué momento estamos de lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Muy bien. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Porque el tiempo del fin ya comenzó. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Aquí hay algo que quiero que aprendamos todos, y que pongan bastante atención. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ojo esto que el Señor dijo. El Señor está profetizando en Mateo capítulo 24. Recuerde, 24 y 25 de Mateo son dos capítulos totalmente escatológicos. En Mateo capítulo 24 el Señor da dos clases de profecías. Una que se cumpliría 37 años después de que Él la dio. En el año 70 se cumpliría una de estas profecías de Mateo 24. Y otra que sería para los tiempos finales. Hay que saber diferenciar, las dos están en Mateo 24. Y luego Mateo 25 también nos habla de el fin de los tiempos. Aquí el Señor está dando una luz que usted debe de poner mucha atención para entender qué va a pasar en los próximos días. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ojo lo que el Señor enseñó aquí. 34 ahora, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación. Ponga atención. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. Rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Mire cómo el Señor une dos ideas. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ojo, 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 conoced que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para poder entender esto que el Señor nos enseña aquí, hay que entender el concepto de higuera en la Biblia. El concepto de higuera. La higuera es símbolo de Israel, pero la higuera también es símbolo de nosotros como iglesia. La higuera en la Biblia tiene dos simbologías: Israel como pueblo y nosotros como iglesia. En la Biblia, la higuera es un árbol que se asocia con la identidad nacional del pueblo y la espiritualidad de Israel. Y hay algunos pasajes importantes aquí que quiero que nosotros veamos. Miren, ese es un árbol de higuera. Y eso que está al otro lado es una higuera que está brotando. Son hojas que brotan de una higuera que estaba prácticamente sin esperanza. Para poder ver una higuera así como esa, el Señor pone muchos ejemplos de la higuera en la Biblia, pero también la enseñanza de la higuera está en el Antiguo Testamento. Vea por ejemplo lo que dice Oseas capítulo 9, versículo 10. Oseas 9:10. Dice, como uvas en el desierto, allá Israel. Mire cómo está hablando, mire cómo viene el Señor hablando en términos muy metafóricos. Y también con figura de símil aquí. Como uvas en el desierto, allá Israel. Como la fruta temprana de la higuera. Ojo, ponga atención. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mire lo que dice. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Acto seguido, ellos acudieron a Baal Peor, o sea, se fueron tras de los ídolos, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Vea, aquí Dios compara a Israel con una higuera temprana. Vean cómo está ahí en el versículo 10, que está representada expectativamente con un fruto que fue temprano, que Dios había dado, pero también aquí vemos una decepción de Dios en cuanto a ellos por infidelidad. Entonces, todo aspecto de la higuera que nosotros encontramos en la Biblia tiene que ver exactamente con el actuar de la nación de Israel, pero nos asocia también a nosotros. Ahora vamos a Jeremías capítulo 24, versículo 5. Dice Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos hijos buenos, así miraré a los cautivos de Judá, que envié de este lugar a tierra de los caldeos para bien. Vean aquí, hermanos, Dios usa higos buenos y malos para representar a los fieles y a los rebeldes dentro del pueblo. Los higos buenos es la gente obediente y la gente que recibe la palabra. Los higos malos es la gente rebelde. Cuando venimos al al Nuevo Testamento, una de las cosas que nosotros nos encontramos acá es un acontecimiento que sucede con una higuera estéril. Porque esta es una de las acciones más simbólicas del Señor Jesús cuando Él maldijo la higuera que no tenía fruto. ¿Dónde está esto? Está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Sígame con la higuera para que usted pueda entender la profecía de la parábola de la higuera, de Mateo 24. Por eso les estoy enseñando lo de la higuera para ahora retomar lo otro. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, dice que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Ojo esto, el Señor maldijo a la higuera y dijo algo acerca de la higuera. Dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos.
Vean, ¿qué representa esta higuera? Para que ustedes vean cómo vamos amarrando toda la enseñanza de los últimos tiempos. Esta higuera representa a Israel como una nación religiosa, como una nación sin identidad espiritual, simplemente con hojas que son apariencia. Las hojas en esta higuera eran apariencia nada más, apariencia de piedad. Ve, cuando Dios nos compara a nosotros con una higuera llena de hojas, las hojas pueden ser apariencia y pueden ser simplemente pensamiento religioso, pero sin nada interior, sin fruto. No tenía fruto verdadero. El fruto verdadero tiene que ver con justicia, con fe y con arrepentimiento. Justicia, fe y arrepentimiento es el fruto verdadero de una persona que le ha entregado su vida a Cristo. Justicia, fe y arrepentimiento tiene que ver con el ejercicio de la piedad en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, una higuera, para que tenga fruto, comparado a nuestra vida, el fruto de la higuera tiene que ser, para que agrade a Dios, justicia, fe, arrepentimiento y todo esto que trae luego el fruto del Espíritu, que son aquellas 9 manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Entonces, vea, no tenía fruto verdadero. Entonces aquí el Señor da una advertencia profética, porque se vino a una higuera, la buscó y no halló fruto en ella y la maldijo. Exactamente igual en representación de la nación de Israel y también trayéndolo a nuestra vida en representación nuestra. Ahora ve lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo capítulo 21, versículo 43. El Señor dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado, ojo, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así le dijo el Señor a la nación de Israel en ese tiempo. O sea, él profetiza el final de un sistema religioso judío sin fruto. Sepulcros blanqueados, le dice el Señor, fue enérgico con la religión de la época. Sepulcros blanqueados, ustedes son pura apariencia, pero no tienen fruto alguno. Son una higuera llena de hojas, muy frondosa, pero cuando llego a buscar fruto, no encuentro absolutamente ningún tipo de fruto en ella. Esa era la imperancia de la religión de la época. Muy bien. Ahora, el Señor también contó una parábola muy reveladora sobre una higuera que no daba fruto. Esa está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Me detuve un poquito con lo de la higuera para poder irnos de nuevo a la profecía de la higuera. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 13 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vean, esta higuera también representa a Israel. Representa a Israel porque el Señor vino por 3 años a buscar arrepentimiento y fruto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, recuerda, y no halló fruto en la propia nación de Israel. Entonces, aquí nosotros vemos en esta parábola de la higuera que la paciencia de Dios es grande, pero la paciencia de Dios no es infinita. Eso significa todo lo que nosotros vemos hoy que está siendo reunido tendrá un final. Ahora, cuando los discípulos en Mateo 24, ahora vamos otra vez al 32 de Mateo 24, para amarrar todo lo que les he enseñado de la higuera, ya entendemos entonces que la higuera representa a Israel, que las hojas de la higuera son apariencia, que son simplemente aspectos religiosos, pero que no tiene fruto. Eso fue lo que el Señor vino a buscar en Israel y no lo encontró. La religión de la época era simplemente una apariencia pero sin fruto. Entendiendo que en todo sentido la higuera representa a la nación de Israel, entendemos 2 cosas. El reloj de Dios es en parte Israel y en parte la iglesia. Para nosotros entender este tiempo que estamos viviendo, tenemos que entender Israel
y tenemos que entender la iglesia también. Son los dos aspectos que nos dan a nosotros el punto de partida para comprender en qué tiempo estamos viviendo. Muy bien, los discípulos le preguntan al Señor por las señales del fin. Y Él entonces introduce una parábola que es la parábola de la higuera. 32 al 34. Ahora sí, pongan mucha atención aquí. Pongan mucha atención. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien. Ya sabemos que la higuera representa la nación de Israel. Tenemos que irnos a la historia para comprender esto. Cuando en el año 70 de la era cristiana, en el año 70, Tito, el emperador romano, destruye el templo. Ponga bastante atención a esto, porque si me da tiempo les hablo de Daniel. No sé si me dará tiempo, pero si me da tiempo les hablo de Daniel para comprender un poco acerca de las 70 semanas y de la semana que falta. Cuando Tito el emperador destruye el templo, que se dio la abominación desoladora, es una de las manifestaciones de la cual la profecía habla de la abominación desoladora, que significa exactamente la profanación de lo santo. Entonces, cuando Tito en el año 70 destruye el templo de Jerusalén, Israel dejó de existir como Estado y dejó de existir como nación desde el año 70. Casi 2000 años. Exactamente, podríamos decir, 1878 años Israel dejó de existir como nación. Vean la parábola de la higuera. Israel, cuando el Señor dice, veis que de la higuera brota hojas, Jesús está profetizando que Israel volvería a ser nación, con himno, con bandera, con constitución política, siendo un Estado libre y un Estado de derecho. Habían pasado casi 2000 años y el Señor profetiza aquí que, ponga bastante atención para que capte esto, que de la higuera brotarían hojas. Esto de que la higuera brotaría en hojas significa que Israel volvería a ser nación. Difícil para los discípulos poder entender eso. Difícil. Pero el Señor estaba hablando de la constitución de la nación de Israel. Ahora, Israel, milagrosamente, en el cumplimiento profético, es constituida nación en el año 1948. En el año 1948, después de casi 2000 años, Israel vuelve a ser nación. Las hojas de la higuera brotan, significa que Israel volvería a ser una nación como Dios lo dijo. Repito, los discípulos no pudieron, quizás no lo entendieron, pero el Señor ahí profetizó esto que ya sucedió en el año 1948. Entonces, eso sucedió después del Holocausto judío. Recuerde que los nazis, Hitler mandó a matar 7 millones de judíos, 6 millones de mujeres y hombres y 1 millón de niños. Cuando uno va al Museo del Holocausto, hay llanto de niños y hay unas luces con un efecto de espejo dentro del museo, y entonces usted oye los niños llorando ahí y los nombres de todos los niños que fueron asesinados por los nazis en aquel tiempo. Cualquiera hubiera dicho, este ya es el final de los tiempos. Es parte de lo que está profetizado. Todo esto que ha sucedido sobre Israel. Los últimos tiempos han estado sucediendo desde que el Señor anunció que vendría por su iglesia cuando Él ascendió al cielo.
Hemos estado viendo los últimos tiempos. Lo que pasa es que se agudizó. Y ya definitivamente en este momento, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuándo será el levantamiento de la iglesia? Yo les puedo decir que en cualquier momento podría la iglesia ser levantada. Pero ahora, volvamos a entender esta profecía. Ponga bastante atención. ¿Qué significa que no pasará esta generación? Esto tiene varias interpretaciones, de las cuales yo quiero que usted esté atento para que usted pueda captarla conmigo. Una generación es el final de toda una era de un ser humano. Una generación no son exactamente 100 años. Cuando un hombre y una mujer tienen hijos, procrean hijos, los hijos crecen, esos hijos se casan y esos hijos tienen hijos, ya eso es una generación. O sea que podríamos decir que en este rol humano, porque todos, el principio es nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Entonces, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, es una generación. Ven qué interesante esto. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, es una generación. No hay quite. Todos estamos ahí. Todos. Como les dije anteriormente, ya todo el tiempo de nuestra partida ya está en la agenda de Dios. Pero entonces, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Esa es una generación. No son exactamente 100 años. No, es el proceso de nuestra vida. Todos. Antes decían que una generación era 40 años. Es que 40 años en la Biblia es simbólico. El número 40 usted lo encontrará muchísimo en la Biblia. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, pero los 40 años en el desierto del pueblo de Israel es una tipología de juicio. 40 siempre va a ser juicio. Siempre. Ellos en 11 jornadas debían de haber cruzado el desierto, pero por rebeldes, entonces Dios interpuso juicio a ellos y los hizo vagar 40 años. Entonces vean ustedes, dice que no pasará esta generación. Esta generación somos nosotros, antes de que esto acontezca. Lo que el Señor está diciendo es que esta generación va a ver su venida. ¿Me doy a entender? O sea, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros, posiblemente, porque no quiero espectáculos, no quiero que salgan diciendo aquí que el pastor Rodolfo dijo que el Señor iba a venir en tal fecha. Yo no estoy diciendo eso, estoy interpretando la profecía. Ok, supongamos que una generación son 40 años. Vean ustedes en la pantalla, 1948. Vamos a esperar que me lo pongan aquí. 1948. ¿Qué es este 1948? Cuando la higuera brota, el Estado de Israel. Por eso Israel es parte del reloj de Dios, al igual que la iglesia. Israel brota como nación, con himno, con constitución política, de nación libre, independiente en el año 1948. Por eso todo el mundo quiere destruir a Israel. Por eso Israel está rodeada de enemigos. Está batallando hoy con la red terrorista de Hamas, que es sustentada por Irán, Hezbollah por el lado del Líbano, está en guerra con Irán. Todas estas cosas que usted oye son pausas de paz. Pero recuerde que cuando dicen paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces esto no nos indica absolutamente nada, porque la profecía se tiene que cumplir y puede suceder en cualquier momento. Estados Unidos es catalogada la nación más poderosa del planeta. Estados Unidos atacó a Irán e Irán jamás se le meterá a Estados Unidos, jamás. Estados Unidos tiene unos aviones que se llaman los B-2 que valen 2.100 millones de dólares, que no son ni siquiera perceptibles a un radar. Es más, usted lo puede tener encima y no lo oye, es algo increíble, cargado de armamento nuclear para hacer una destrucción masiva. Esos aviones tienen una tecnología que ellos dicen, no vamos a destruir el edificio, vamos a destruir solamente la persona que está ahí. Y tienen una precisión científica de que exactamente ellos mandan un misil
para la persona que está ahí exactamente, sin hacerle daño al edificio. O sea, es una tecnología impresionante la que tiene Estados Unidos. Jamás se le va a meter ningún país del mundo. Estados Unidos tiene portaaviones gigantescos que están en los diferentes océanos. Rusia solamente tiene uno y está oxidado. O sea, Rusia jamás se le va a meter a Estados Unidos en este momento. Está en guerra con Ucrania. China está a punto de entrar en guerra con Taiwán y la India está a punto de entrar en guerra con Pakistán. Hay una convulsión en el mundo entero. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué tiene que pasar para que esto suceda? Es que ya está pasando. Está pasando y la iglesia está dormida, porque la iglesia está en apostasía en este momento. Es otra de las señales de los últimos tiempos, la apostasía. La apostasía tiene que ver con críticas. Cristianos andan criticando y no me gusta esta iglesia, me voy para la otra. Allá no me gustó tampoco, me voy para la otra. Esta no me gustó tampoco, me voy para la otra. Y que este pastor es esto y este pastor es el otro. Y allá el grupo de alabanza y aquí y allá. Apostasía se llama eso. La apostasía es el debilitamiento de la fe. Es parte del cumplimiento de los últimos tiempos y está en la iglesia. Se llama tibieza espiritual. La gente hace con su vida lo que le da la gana. Cuando le da la gana se congrega, cuando le da la gana no se congrega, busca de Dios, cuando le da la gana no busca de Dios. Se llama apostasía. Son cristianos, conocen la palabra, conocen el plan de salvación, saben dónde está la verdad, pero viven en apostasía, escuchando espíritus engañadores. Hoy en día hay una apatía terrible a la Biblia. La gente ni siquiera la Biblia carga ya. No anda con la Biblia en la mano. Se llama apostasía. A la gente le vale las enseñanzas de la Biblia. Por un lado le entra y por otro lado le sale, y a veces ni siquiera le entra. Todo eso es apostasía, debilitamiento espiritual. ¿Sabe? Ahora los novios, inclusive cristianos, los novios cristianos ahora marcan en el cuarto. Se acuestan en la cama y ahí marcan. Ya no es como antes. O sea, el temor de Dios se perdió totalmente. Y hablo aún de cristianos de la iglesia. Antes la mamá decía, ay no, tienes que buscarte a un muchacho cristiano porque no puedes unirte en yugo desigual. Ahora les vale. Ahora dice, mira, que el muchacho tiene plata, es estudiado, es de buena familia, uy, tiene todo. Lo único que le hace falta es ser cristiano. Sí, le hace falta todo, pero no les importa eso. Estamos en apostasía. Isaías capítulo 5, versículo 20, le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es apostasía. Está aquí en la palabra del Señor. Así está el cristianismo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está a la puerta? Volvamos otra vez, 1948. Pensemos que una generación es de 40 años. 1948 más 40, ¿cuánto nos da? 1988, ya pasó. No pasó nada, en 1988 no pasó nada. O sea, no son 40 años. Pero la Biblia dice de cuánto es una generación. Y esto es más preocupante. Salmo 90:10. El Salmo 90:10, vamos a ponerlo aquí. Dice, ponga atención a este pasaje. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Ojo a este pasaje. Este salmo de Moisés. Lo que Moisés dice que es que en este tiempo el promedio ponderado de vida, cuando hablamos de promedio ponderado es cuando tomamos a nivel global el promedio y entonces entendemos que el ser humano ahora vive en promedio ponderado 70 años y en lo más robusto es 80. Usted me va a decir, sí pastor, pero hay personas de 100 años y todo. Sí, claro que sí, pero estamos hablando de un promedio ponderado. Un promedio ponderado entonces nos enseña a nosotros que una generación es de 70 años, pero también la Biblia dice que puede ser de 80. Nos da dos opciones, 70 y 80 años. En 70 años ya un ser humano cumplió, nació, creció, se reprodujo, ya cumplió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, 1948 más 70 nos da 2018. Ya pasó.
¿Hace cuánto? 7 años. Pero dice el Señor que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya vimos que Israel fue constituido como nación después de casi 2000 años. Se dio esto que era imposible. O sea, humanamente era imposible que Israel retomara Jerusalén y que fuera ahora el pueblo de Dios ubicado geográficamente. Era imposible. Fue un milagro de Dios que Israel ahora sea una nación. Sucedió en el año 1948. Pero nos queda una opción todavía. Porque en el Salmo 90:10 dice que en los más saludables, promedio ponderado, puede ser de 80 años. Ahora sí, nos vamos a 1948 más 80. ¿Cuánto da? 2028. Y esto no se ha cumplido todavía. Podría ser, porque no encuentro más opción en la Biblia de la duración de una generación. La Biblia no dice que una generación dura 100 años, pero el Señor dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. Esta generación, la generación que vio, que estuvo cuando Israel se constituyó nación en el año 1948, no pasará, dice la Biblia, hasta que todo esto acontezca. Podría pensar yo que tendríamos tiempo de aquí al 2028 tal vez para ver el cumplimiento de todo lo que el Señor ha dicho. No estoy diciendo que el levantamiento de la iglesia va a ser en el 2028. No estoy diciendo eso. Yo no estoy dando ninguna fecha. El día y la hora nadie lo sabe. Solo nuestro Padre que está en los cielos lo sabe. Pero si nosotros hacemos un dato matemático y nos vamos a los 80 años que nos quedan en el 90-10, si usted le suma 1948, 80 le da 2028 y estamos en el 2025. ¿Qué le parece? Y está multiplicándose la maldad. Y la iglesia está en una apostasía total. Ya la vida humana no vale en este tiempo. Hay un desprecio por la vida humana. Ahora todos los días usted oye que matan a la gente y ya a usted le parece normal que maten a la gente. Porque hay un desprecio a la vida humana. Hay maldad en la calle, hay maldad en el mundo, hay oscuridad en la tierra. Hay suicidios. Usted sabe que los suicidios no los pasan por las noticias. Pero cuando yo llevé en mi maestría de Derecho Penal, Medicina Legal, yo me di cuenta de cuántos casos llegan a San Joaquín de Flores, que son muchachos jóvenes y personas que tomaron la desafortunada decisión de quitarse la vida, pero son un montón, pero no salen en las noticias. Los suicidios aumentan todos los días en este país, o sea, como un pequeño muestreo, aumentan. Ahora imagínense, nosotros somos 5 millones de personas. Ahora imagínense, por ejemplo, yo pienso en Colombia, por ejemplo, Bogotá. Solamente Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Es casi 2 veces más grande la capital de Colombia que todo Costa Rica. Costa Rica 5 millones de habitantes y los suicidios aumentan todos los días. Los ataques de ansiedad son terribles en este país. Los ataques depresivos son terribles en este país. Todo es una conglomeración de cosas terribles que están pasando. Entonces, si pensamos en que no pasará esta generación, como dijo el Señor Jesús, sin que todo esto acontezca, nos quedarían 3 años para empezar a ver un montón de cosas. Porque inmediatamente la iglesia es levantada e inmediatamente aparece el hombre de perdición e inmediatamente aparece la tribulación. Que no sé si quieren aprender un poquito de esto, porque estamos hablando del reloj de Dios. Yo se los puedo enseñar con mucho gusto en esta noche, por lo menos un poquito, para que usted comprenda en qué época nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Repito, yo no he dicho que el Señor viene en el 2028.
porque el día y la hora nadie lo sabe. He dicho que de acuerdo a la ubicación profética y a lo que dice la Biblia, 148 más 80 años que nos estira un poquito Moisés en un promedio ponderado, lo que dura una generación, nos da 2028. Eso significa, porque el Señor nos llamó a estar atentos, por eso mañana voy a enseñar de las 10 vírgenes, porque el Señor nos llamó a estar atentos, a estar despabilados, a estar velando, porque el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre que está en los cielos. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Ustedes saben que Daniel también es un libro escatológico. Si usted no está anotando nada, usted se le va a olvidar todo esto. Pero los que están anotando van a recordarlo. ¿Está bien? Los que han comprendido. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Ok. Voy a enseñarles algo un poquito más complejo, pero igual lo voy a tratar de enseñarlo, porque estamos hablando del reloj de Dios. Voy a tratar de enseñarlo bien sencillo, para que todos lo comprendamos. ¿Está bien? Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que es donde el ángel Gabriel le revela al profeta Daniel un plan divino de 70 semanas. Este es un plan divino de 70 semanas. Vamos a ver si todo lo que hemos hecho de la ubicación profética con la suma de todo nos calza con esto. ¿Está bien? Muy bien. Daniel 9, del 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ojo, 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 ojo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, oiga, justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A todo lo que está profetizado aquí. Siga. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, quédese aquí un tirito, quédese aquí un tirito. Vuelva a leer esto. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán ¿cuánto? 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuánto es 62 más 7? 62 más 7. ¿Ah? ¿Cuánto? 69, ¿verdad? Pero son 70. Ok. Aquí estamos hablando de 69, pero son 70. Siga leyendo conmigo, 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Ya se cumplió? Ajá. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ya lo dije. ¿Lo captaron? Estaba hablando de esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando de la destrucción del templo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos al siguiente versículo, 27. Y por otra semana, ojo, 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 confirmará el pacto con muchos.
a la mitad de la semana, aquí está hablando de la semana 70. Ya nos habló de las 69 semanas, ¿verdad? Que se cumplieron. Ahora está hablando de la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, está hablando de la aparición del hombre inicuo, el hombre pecado, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. La palabra semana en hebreo es la palabra chabúa, que literalmente significa una unidad de 7. Una semana es una unidad de 7. ¿Estamos de acuerdo? Una semana es una unidad de 7. Y en este caso no son semanas de día, no son semanas de días, sino semanas de años. De nuevo, una unidad de 7 es literalmente una semana, que no son 7 días. Una semana es interpretada como 7 años. Entonces, 70 semanas son 70 por 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490 años. Entonces, Dios aquí le está revelando a Daniel un periodo profético de 490 años que está relacionado con Israel y con Jerusalén. Eso es lo que el Señor le está revelando acá. Entonces, vea para que vayamos comprendiendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, para terminar, estoy en el 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios se está refiriendo a un periodo de 490 años, en 490 años que son 70 por 7, para hacer lo siguiente en la agenda de Dios. Número 1, terminar la rebelión. Número 2, acabar el pecado. Número 3, traer perdón y justicia. Número 4, cumplir toda la profecía. Y número 5, ungir al Mesías Rey. ¿Cómo se dividen estas 70 semanas? Número 1, 7 semanas, 7 por 7 son 49 años. ¿Estamos de acuerdo? 7 por 7, 49 años. 62 semanas son 434 años. Y una semana son 7 años, que es el final. ¿Estamos de acuerdo? 7 semanas, 49 años. 62 semanas, 434 años. ¿Cómo lo saco? 62 por 7. 62 por 7 me da 434. 7 por 7 me da 49. Y una semana que me queda es la semana de los 7 años. Vamos paso a paso, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ojo, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuánto? ¿Cuántos son 7 semanas? 49 años. Y 62 semanas, 434 años, se volverá a edificar la plaza y muro en tiempos angustiosos. Lo que tenemos que entender es desde cuándo comienza para poder nosotros ubicarnos en la profecía. Entonces, vean ustedes que el decreto para construir Jerusalén se da aproximadamente en los tiempos de Nehemías en el 445 a.C. En el 445 a.C. se da el decreto para reconstruir Jerusalén. Entonces, a partir de ahí se cuentan 7 semanas, que son 49 años, para la reconstrucción. 7 semanas. 62 semanas, que son 434 años, es a partir de aquí hasta que aparece el Señor Jesús. Entonces, otra vez, 49 años para la reconstrucción, en el 445 a.C., en tiempos de Nehemías. Ya se cumplió. Luego, 62 semanas, que son 434 años después de la reconstrucción, hasta la llegada del Señor Jesús. Aquí llevamos ya, ¿cuántos años? 434 más 49. ¿Estamos de acuerdo?
7 años más 62, o sea, 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto te da? 69 semanas. ¿Se me perdieron? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. ¿Desde cuándo comienza? Cuando se da el decreto para reconstruir Jerusalén. El decreto para reconstruir Jerusalén se da en el 445 a.C., en tiempos de Nehemías. Aquí son las primeras 7 semanas, que son 49 años de la reconstrucción de Jerusalén. A partir de estos 49 años, pasan otras 62 semanas más, que si las multiplicas por 7, te da 434 años. Entonces, han pasado 434 más 9 hasta la llegada del Mesías. ¿Dónde están los matemáticos? ¿Cuánto es 434 más 9? ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? Dígame fuerte. ¿Ah? 442. 43. 443. Ajá. Entonces, 434 más 49 da 400. ¿Y cuánto? 483. Exactamente. Con razón no me daban. 483. 434 más 49 son 7 más 62. Son 69 semanas. 69 semanas por 7, 483. O sea que aquí se cumple con exactitud hasta la entrada triunfal de Jerusalén, del Señor Jesús en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando entra montado en un pollino? Cuando le tiran palmas. ¿Recuerdan? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí se cumplió. O sea, hay 69 semanas cumplidas desde el edicto de la reconstrucción de Jerusalén en el 445 a.C. hasta la entrada del Señor a Jerusalén. Exactamente ahí. Entonces, ¿qué pasa después de las 69 semanas que ya se cumplieron? ¿Estamos de acuerdo que se cumplieron 69 semanas? Sí, levante la mano. Ya no tanto, ¿verdad? Pero está fácil, está muy fácil. Ahora, vean el 26 ahora. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que debe venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió, porque después de la entrada del Mesías a Jerusalén, el Señor fue crucificado. Entonces se cumple lo que dice, se quitará la vida del Mesías. Y luego en el año 70, otra vez, ve como en el año 70, que fue la destrucción del templo, es vital para entender esto. Porque en el año 70, después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo tal como fue profetizado. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Ok. ¿Qué pasa con la semana 70? La última semana, que son los últimos 7 años, no se han cumplido aún. Esto es lo único que nos falta. Una semana para que se cumpla todo. Y es conocida como la semana de la tribulación, que son 7 años, que vendrá al final de los tiempos. La tribulación son 3 años y medio y la gran tribulación son los siguientes 3 años y medio. Por eso dice en el 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta semana entonces está dividida así, 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio el anticristo hace un pacto con Israel. Ya aquí ha sido levantada la iglesia. Ya para esta semana la iglesia ha sido levantada. Por lo menos eso es lo que a mí me parece, yo no lo afirmo, pero es lo que yo creo, que la iglesia no pasará por todo esto. O sea que se está iniciando esto y la iglesia va a ser levantada. Aquí aparece en los primeros 3 años y medio el anticristo haciendo un pacto con Israel. Y en la segunda mitad se rompe el pacto, se profana el templo y comienza la gran tribulación.
cual nunca antes, dice la Biblia, que ha experimentado el ser humano algo así, que la gente deseará la muerte y esta no vendrá. Así dice la palabra que va a pasar. Vean los tiempos que vienen, hermanos. Vean los tiempos que vienen. Entonces, esta última semana coincide con lo que Jesús llama en Mateo 24, 21, gran tribulación. Vamos a Mateo 24, 21. Vean lo que dice Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿En qué estamos ahora? Estamos en una pausa profética para que se cumpla la semana 70. Estamos en una pausa profética. O sea, si entendemos que la iglesia será levantada en cualquier momento, inmediatamente se cumplirá la semana que falta, que es la semana 70. Entonces, 70 semanas de Daniel son 490 años en el plan de Dios para Israel y Jerusalén. 69 semanas ya se cumplieron perfectamente. ¿Qué es Israel en este momento? Una nación impía, secular. Israel no es una nación santa como la de Israel antigua. Es una nación nada más con una palabra que Dios le ha dado de restauración. Pero Israel es en este momento. Hay gente que se quiere parecer a un judío. ¿Para qué usted se quiere parecer a un judío? Los judíos, Israel es una nación secular impía en este momento. Va a ser restaurada porque hay una profecía que Israel será restaurada y que esto será un trato, la semana 70 será un trato para la nación de Israel. Entonces nos encontramos entre las 69 y las 70 en la dispensación de la gracia. Falta por cumplirse solamente estos 7 años. Entonces cuando nosotros comprendemos todo esto, hermano, todo esto nos damos cuenta de que estamos caminando al filo profético del cumplimiento de todas las cosas. Si usted se compra un par de zapatos, póngaselo de una vez. Si se compra un vestido muy lindo, aunque sea para dormir, póngaselo. Porque no sabemos. Está todo exactamente establecido como la palabra de Dios lo dice. Si usted me dice a mí, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En cualquier momento podrá ser levantada la iglesia, en cualquier momento. Para que la iglesia sea levantada no hace falta absolutamente nada, puede ser levantada en cualquier momento. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser, solo Dios sabrá. Pero lo que yo les enseño es que esto es lo que significa el cumplimiento de los tiempos, y si usted quiere comprender el reloj de Dios y dónde estamos ubicados, esto no lo sabe la gente impía ni lo va a comprender. Y hay una persona sin Cristo simplemente se levanta y se acuesta como si nada, hermano. Como le decían los papás a uno antes, le decían, rece antes de dormirse, no se acueste como los animalitos. Así vive la gente sin Cristo, como un animalito. No saben nada de esto. Para comprender esto hay que comprender la palabra de Dios. Y hay que saber cuál es el reloj de Dios y dónde estamos ubicados en este momento. Ya Israel fue constituida nación en el 48 y eso se cumplió. Si usted trae la parábola de la higuera y la desglosa así como yo se la he desglosado hoy, usted se dará cuenta que esta generación de los que estamos aquí, esta generación de nosotros, los que estamos vivos en este momento, podríamos ver al Señor aparecer en el aire. Si fuera en el 2028, supongamos que llegamos al 2028 nosotros. Si fuera en el 2028. Muy cerca. Y acuérdese de las palabras de este pastor servidor suyo. Está muy cerca la venida del Señor. Es el tiempo de apercibir a la gente, apercibir a la familia. Vea, usted tal vez tiene familia que no conoce a Cristo y usted no se ha preocupado por eso. Lo que viene es terrible. ¿A usted le gustaría irse y que se quede familia suya aquí en la tierra, viviendo toda esta cosa espantosa que viene? Porque lo que viene, hermano, es espantoso sobre la tierra.
De eso no formará parte la iglesia del Señor, porque la iglesia va a ser levantada antes. Pero lo que viene es tan terrible, tan terrible, tan terrible, que dice la Biblia que la gente deseará morirse y no podrá. O sea, la muerte no los alcanzará, así dice la Biblia. Usted sabe qué cosas tan terribles van a venir sobre la humanidad que la gente va a desear morirse. Pero todo esto, hermano, vea todo este conglomerado de maldad. Usted sabe que el domingo va a haber aquí la marcha del orgullo gay y todas esas cosas, hermano, que eso lo que trae es más juicio sobre las naciones. Porque si hay algo, hermano, que trae juicio sobre las naciones, es la perversión, la inmoralidad, hermano, que está viniendo ahora sobre todas las naciones de la tierra. Estos desfiles, todas estas cosas, hermano, que piden respeto y piden igualdad, hermano, y las calles se convierten, hermano, en una asquerosidad un día como mañana. No son ni siquiera derechos humanos, es exhibicionismo de inmoralidad. Y es tan así que le voy a decir algo. Le voy a decir algo que a usted le va a parecer increíble. En Jerusalén también ya se hacen estas marchas. Imagínense si Israel es una nación impía. La nación santa, la Jerusalén, de la cual habla la Biblia, ahí también desfilan. O sea, todo se pervirtió. Todo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera la iglesia? ¿Usted espera que se alargue más el tiempo y se alargue más el tiempo? No. Yo desgraciadamente digo, hermano, con mucho dolor en mi corazón, uno enseña esto, pero vea, el Señor viene y encontrará a un montón de gente cristiana en las iglesias desapercibida. Que muchos, cuando el Señor venga a levantar la iglesia, se van a quedar lamentablemente. Porque están desapercibidos, porque su mente está en otra cosa. Ellos quieren de la iglesia, ellos quieren del reino de Dios, ellos quieren del Señor, pero su mente está en otra cosa. Está en otra parte acá en el reino. Y así no es como funciona esto. Es una realidad, es que esto no es un juego religioso. Esto no es voy a ir a la iglesia para sentirme bien un ratito, porque qué tirada, hace un mes que no voy a la iglesia, voy a ir un ratito. No se trata de eso. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es así, ni tampoco ese es el diseño de Dios para nosotros como iglesia. El diseño de Dios es diferente. El que es santo, santifícase más. El que es pecador, entonces peque más. Que usted, o una de las dos, usted no puede estar en el centro. ¿Verdad? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y esa es la enseñanza a la iglesia en este tiempo, hermano, en que estamos viviendo. Que la gente toma esto como que lo prolonga. Ay, quién sabe cuándo será. No, pastor, seguro faltarán miles de años para eso. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dice eso? En cualquier momento puede suceder. Vean ustedes, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y ya con esto termino. Creo que el 16 me parece, porque lo tengo ahí en las notas. Creo que el 16, 1 4, ajá, véalo ahí donde está. Mire qué bueno este pasaje. Pablo, en los tiempos de Pablo vivió entre el 66 y el 68. Después de Cristo, 66-68, Pablo no estuvo en la destrucción del templo, porque Pablo vivió entre el 66 y el 68. Fue decapitado en Roma por Nerón. Nerón mismo incendió Roma y él mismo se hizo la víctima y dijo: los cristianos fueron los que quemaron Roma y Pablo es el culpable, porque el Pablo era el líder de los cristianos y él mismo fue el que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces mandó a decapitar a Pablo. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 4, ya yo estoy listo para ser sacrificado, ya Pablo le había mandado una notificación de que iba a morir decapitado. Entonces Pablo mismo le enseñó a la iglesia de Tesalonicenses, porque Pablo mismo estaba convencido de que él se iba a ir con el Señor en el levantamiento de la iglesia. Mas sin embargo, Pablo lo pensaba así, pero no habían sucedido todas las cosas que ya sucedieron para nosotros. Vea qué tremendo, hermano. Pensaba en que él se iba a ir cuando la iglesia iba a ser levantada, pero no había pasado todo esto que ya pasó, del renacimiento de Israel y todo lo que ya nosotros experimentamos. O sea, si hay alguien que debe de pensar que va a ser levantado con la iglesia del Señor, somos nosotros. Porque vea lo que dice Pablo aquí. Dice, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vean esta expresión. Porque la iglesia de Tesalónica estaban tristes, le decían a Pablo, Pablo, y mis familiares que ya murieron, ¿y cómo nos vamos a ver en el cielo? Vea, este es un buen pasaje para entender que nos vamos a conocer, pero no con referencia a la carne, sino al Espíritu. Eso es un buen pasaje, porque vea lo que dice Pablo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los que ya murieron, van a resucitar primero. Y vea lo que dice el 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, está hablando de la iglesia aquí hoy, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ve que la Biblia habla de arrebatamiento. Seremos arrebatados y tomados con fuerza, juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que nos precedieron, que van a ser levantados de entre los muertos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Déjenme en el 17 para explicarles algo rápidamente. Aquí se va a producir un milagro extraordinario. Es el milagro de la transformación que solamente sucede mediante la resurrección. Pero cuando el Señor venga con la iglesia, por la iglesia, este milagro se va a dar sin haber muerto. O sea, nosotros vamos a tener un cuerpo transformado y glorificado sin morir en el arrebatamiento de la iglesia. Para que suceda la transformación como habla Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? De mortalidad e inmortalidad, de corrupción e incorrupción, tiene que pasar por la muerte. Porque la resurrección, bajo todo supuesto, es transformación. Pero aquí se produce un milagro. El milagro de la transformación en el aire. Porque nada, carne y sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, esta transformación se tiene que dar cuando la iglesia es levantada en el aire. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que nos precedieron, con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que en ese, a ver si usted se lo puede imaginar, que en ese momento en que vamos en el aire, usted se va a encontrar a las personas que se fueron antes que nosotros. Y nos vamos a ver ahí en el aire cuando vamos directo para la morada del Señor. Eso fue lo que enseñó Pablo claramente. Y estaba convencido de que él se iba a ir. Vean ustedes, porque en los tiempos de Pablo, acuérdense que los últimos tiempos empezaron desde que el Señor muere y resucita. Y Pablo entiende que estos eran últimos tiempos. Pero nos quedó a nosotros, de acuerdo a la palabra, siendo la generación que vio el renacimiento de Israel, ver estas cosas. ¿Cuántos quieren irse con el Señor en las nubes? ¿Cuántos quieren morirse antes? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Todos queremos irnos con el Señor. Todos queremos irnos con el Señor. Amén. Por eso la iglesia dice, ven Señor Jesús. Amén. Dígame sinceramente, ¿me comprendieron lo que les enseñé? Levante la mano. Sí. Bueno, gracias a Dios. Póngase de pie.